Vengo a ver varias cosas. Quería explorar la posibilidad de hablarles desde algún espacio súper público, tal vez súper reconocido, pero no era posible porque la conexión no la podía lograr. Pero ya me regresé aquí al DEPA que hemos rentado. Entonces, ojalá que me escuchan bien. Vamos a proceder. Primero y antes que nada, quería ver cómo les había ido con el trabajo escrito. Ojalá que hayan ustedes tenido oportunidad, pues, de enviarnos su trabajo bien importante, porque nos queda poco tiempo en el semestre y quería, pues, conocerles mejor, tener un poco más de idea de cómo van sus conocimientos o en qué manera, pues, esta clase ha podido contribuir al desarrollo de su conocimiento, ¿no? De las ciudades y de los espacios urbanos, ¿no? Un Paris Tour, sí, Tali, definitivamente me hubiera encantado. Quería yo estar caminando, pero resulta que, pues, el costo de esa experiencia iba a ser muy alto, porque ya vi lo que me costaba publicar. Aquí tengo wifi, pero si estoy en la calle ya hago este mismo ejercicio, se hacía inexplicablemente costoso el minuto, bueno, es más el mega, más bien, ¿no? Entonces, como yo quería presentarles algunas cosas, se hizo muy riesgoso, vamos, no estaba yo seguro, desde el cobro. Entonces dije, no, eso puede ser una aventura un poco costosa. No sé si esta ciudad y parte de los temas que quería hablar yo tenían que ver con la ciudad de París, porque creo que el concepto, pues, de la ciudad moderna que todos tenemos tiene, pues, su nacimiento en la ciudad de París. No sé si ya se los había mencionado, pero por ahí de 1600, pues París comienza una serie de transformaciones realmente revolucionarias y la convierten, pues, en la primera ciudad moderna de Occidente. Y esto lo logran a través de una serie de obras importantes. Bueno, Haussmann, Maricruz, tal vez, pero Haussmann es 1840, 50, ¿no? Y realmente el París que se hizo tan famoso, ocurre todo esto antes de Haussmann. Haussmann más bien es el último, o tal vez no el último, pero bueno, su intervención del barón Haussmann bajo el cuidado del bueno, dictador realmente, que era Napoleón III a mediados del siglo XIX, hace una enorme transformación de la ciudad de París, con la excusa y con la necesidad, pues, de introducir agua potable y drenaje a los barrios más cerrados medievales, ¿no? A mediados del siglo XIX París tenía todavía zonas urbanas muy cerradas, muy medievales, de calles angostas, edificios 4 o 5 pisos, tuburios difíciles de controlar, con muchas para la monarquía, pues, retos difíciles de rebeliones en distintas partes de la ciudad. Y Haussmann, pues, con esa excusa, introduce una serie de bulevares muy importantes, transforman la ciudad, expropian muchísimo suelo, crean nuevos bulevares. No son los únicos ni los primeros, tal vez, como les digo, tal vez la última gran intervención en la ciudad central. Pero todo esto tiene su inicio en el siglo XVII. Más o menos en 1600, en esa época, pues hay un cambio en la monarquía, un cambio violento, ¿no? Llegan los reyes, pues, de la zona sureste de París, que es el Valle del Loire, y en ese proceso de transformación de este nuevo liderazgo monárquico, hacen una serie de transformaciones importantes en la ciudad, ¿no? La primera siendo el Pont Neuf, que es un puente que cruza de un lado del río Sena, que atraviesa la ciudad como una enorme S. La primera obra así civil importante de infraestructura que ocurre en 200 o 300 años en la ciudad. Este puente cruza de un lado, aterriza en la isla de la Cité, que es donde está Notre Dame,
y cruzo pues al otro lado, ¿no? Vamos, lo que hoy en día se conoce como el barrio del Marais, que es un barrio tradicional, pues ya hoy en día conocido por muchos, es donde uno va normalmente cuando llegas a París. Yo no llegamos hoy, pero es un barrio muy tradicional, cuando ocurren, todo es como la parte más céntrica de la ciudad. Lo importante de esta obra es que el Pont Neuf introduce una serie de cosas que no se conocían antes, ¿no? Por ejemplo, aunque incluso ciudades romanas demuestran evidencias de tener banquetas, ¿no? Que se producían con cuidado. El Pont Neuf crea banquetas para separar el movimiento peatonal de las carretas, ¿no? Ya en la ciudad de París, para el año 1600, había muchísimo flujo de carretas con caballo, ¿no? Problema que aflige a las grandes ciudades hasta finales del 19. Por eso el auto lo veían como un enorme, el auto a base de gasolina, pues a finales del 19 es un enorme alivio para las ciudades, París, Nueva York. O sea, Nueva York creo que tenían un promedio de 40 caballos muertos en las calles de la ciudad a vuelta de siglo, ¿no? Una enorme cantidad de estiércol, se imaginan pues el tráfico. París tenía muchísimo tráfico vehicular. Mira, para 1600 pues ya se ve la necesidad de poder separar por lo menos el movimiento peatonal del movimiento vehicular. Y esto va a tener una enorme, importantísima influencia sobre la manera en que vemos de las ciudades. La banqueta, la producción sistemática de banquetas, o sea, de guarnición que eleva un paso peatonal a unos centímetros del rodamiento vehicular, va a tener una transformación profunda en la manera en que las ciudades se viven, ¿no? No solamente por la seguridad de los peatones, sino que en el caso de París, pues se entiende que los nobles, por ejemplo, comienzan a frecuentar mucho más y a circular mucho más por las calles, ¿no? Se va creando una cultura peatonal. No es que no la existiera antes, pero realmente la calle y el espacio público de la calle comienza una transformación que va a durar durante todo el siglo XVII y hasta el XVIII, ¿no? Donde, por ejemplo, los nobles comienzan a frecuentar mucho más las calles. Y en el caso de París, esto tiene un impacto fundamental porque la gente de todos los días, pues no los nobles, la gente, imagínense una situación donde pues hay una polarización absoluta de la riqueza en el país. Los nobles con su moda y su presencia en el espacio público comienzan a crear un nuevo mercado, por ejemplo, de la moda, ¿no? Esto causa un nacimiento, pues, de las tiendas. Tradicionalmente los costureros iban los sastres, pues, iban a las casas de los nobles y ahí llevaban sus telas y pues los nobles escogían sus telas, ¿no? Y se les fabricaban la ropa y pues los nobles no aparecían en el espacio público en ese entonces. Realmente esta idea de que los nobles comienzan a circular, primero pues circulaban en sus carretas, podrían ser muy bellas, muy elaboradas, pero completamente en privado. Esta idea de que comienzan a caminar y este caminar por las calles comienza a crear esta conciencia de la presencia de la moda, por ejemplo, y la idea de la moda tiene una reacción en que comienzan a aparecer tiendas de ropa, ¿no? Las primeras tiendas de ropa ya fabricada comienzan a desarrollar las vitrinas, ¿no? La vitrina es algo que no existía antes, o sea, una tienda, primero la idea de que la ropa estaba prefabricada, no existía, ¿no? La noción, pues, de que uno podía, a través de estas tiendas, consumir lo que consumían los nobles, esta idea de lo aspiracional nace en París en estos años. Con la existencia de esta cultura peatonal, el tema, por ejemplo, del crimen urbano comienzan a buscar darle la vuelta a la amenaza que existía en las calles o pues el peligro de que fuera uno asaltado. Entonces, en ese entonces, para 1640, creo que la monarquía distribuía algo 3,000 o 4,000 velas por día, para que en las noches comenzaran a iluminar ciertas tabernas y ciertas tiendas, podrían ir iluminando el camino para generar condiciones de alumbrado público, para crear
mayor seguridad, comienzan a patrullar las calles a caballo, pues una especie de policía urbana, ¿no? Para controlar también el crimen. Entonces van creando condiciones de mayor seguridad en las calles. Primero la banqueta como una seguridad para el peatón y limpieza, ¿no? Porque la banqueta más que no solamente te protege de que te atropellen con una carreta o un caballo, pero crea una circulación mucho más limpia, ¿no? O sea, no se te ensucian lo mismo los zapatos, no se te ensucia la ropa porque no estás al mismo nivel que el agua y el lodo. Todo esto contribuye pues a esta cultura de que es más agradable, más seguro estar en las calles. Ahora comienzan a alumbrar la calle de noche con esta distribución amplísima de velas para tratar de crear zonas más seguras. O sea, la idea de la ciudad de la luz, que es una de las maneras que se conoce esta ciudad, nace en este entonces, porque comienza a ser la primera ciudad en Europa que tiene un alumbrado público de noche con seguridad pública, banquetas para caminar que no existían en las ciudades. Y este consumo que nace, este consumo de la moda, ¿no? Los parisinos se convierten en los líderes en algo que no existía antes, ¿no? O sea, toda Europa comienza a ir a París porque se van identificando con el tema de la moda, pero esto tiene que ver con la posibilidad, pues, que ahí podías llegar y comprar lo que consumían. Y muy rápidamente se convierte en una producción ya propia. O sea, vamos, ya los nobles no necesariamente dictan la moda, sino que más bien los productores de la ropa comienzan a dictar la moda. Va cambiando por temporadas. Esto les sirvió muchísimo porque pues cambiar la moda implicaba nueva ropa, nuevas telas. La idea de innovación en la ropa se va alimentando. La idea de que vas a ir, pues, si eres una persona de medios, podrías llegar que tiene el recurso, pues podías llegar a París y ponerte al día muy rápidamente. Los primeros guías de ciudades escriben los ingleses sobre la ciudad de París. También, todo esto es entre 1600 y 1700. Las primeras revistas de moda, las primeras escritos y publicaciones que son como guías de turistas, dónde ir en París, dónde no ir en París, dónde comer en París. O sea, primero comienzan las tiendas, pero pues luego todo lo relacionado en la ciudad se convierte en parte de este fenómeno de la publicación, tanto de la revista de moda como de la revista, la guía turística, ¿no? Y esto va creando una gran expectativa de los extranjeros sobre esta ciudad que ahora es iluminada, que ahora tiene espacio, que para el peatón, esta ciudad que comienza de su manera a crear fantásticos espacios, ¿no? Más o menos en el año 1620 se crea una plaza, por ejemplo. La intención de la plaza pública que se hace en el Marais, la Plaza Royal, es realmente un intento del rey de crear una plaza cuyo edificios circundantes realmente se tienen que dedicar a la producción de seda, ¿no? En ese entonces los franceses importaban su seda de Italia. Italia en ese momento llevaba pues todo el prestigio en las sedas más finas, en el trabajo de piel más fino. Y los franceses, el rey en particular, con su deseo pues de crear más oportunidades de negocio para el país, ya sabes, inventan impuestos sobre los productos de seda importados y crea esta plaza en la ciudad que busca fomentar la industria de la seda. La producción de seda le da créditos a productores de seda interesados y les da hogar. Comienzan a producir seda y ahí les va bien, les queda muy bien con la producción de textiles que alimentan en la industria de la moda. Es increíble, pero si ustedes entienden, nosotros que hoy en día vivimos pues en el mundo en que vivimos, casi por naturaleza asociamos el concepto de moda con París, y hasta hoy en día, digo, pero esto tiene un comienzo específico en este siglo del 17. Entonces el fomento, pues, de la industria, por ejemplo, textil en este caso, realmente es un fracaso, pero la creación de esta plaza cuadradita y perfecta que hacen con las casas alrededor, aunque fracasan a lo largo los textileros de la seda, las casas estos talleres de seda los comienzan a comprar los nobles, ¿ok? En el Marais y en este barrio de París.
para finales del siglo XVII ya no hay ni nada de producción textilera en esa plaza, sino que todas las fábricas y los talleres han sido ya comprados por nobles, ¿no? Otra vez ahí tenemos esta idea de los nobles, ¿no? Digo, a final de cuentas, pues la revolución francesa que ocurre 100 años después, por ahí de 1789, termina, inicia, no termina ni inicia, digo, inicia un poco antes y realmente tiene consecuencias hasta 20 años después, pero en ese proceso de la transformación social de Francia, tenemos que entender que el desarrollo, pues, de algo como esta plaza original que luego es habitada por los nobles, uno va haciendo una presencia más evidente de una nobleza en la ciudad. Y lo importante aquí es que esta presencia de los nobles ahora en un lugar específico, ¿no? Adentro de la ciudad, de una plaza que era abierta, ¿no? Que era abierta para facilitar el movimiento de bienes. Realmente para finales del 17 ya le han sembrado árboles, ya le han puesto una reja, ya nadie puede entrar ahí, solamente los vecinos, ¿no? Y esto tiene otro efecto muy importante para las ciudades de hoy en día, que es que comienzan a generar como un barrio, un distrito de un cierto nivel socioeconómico. También algo desconocido en las ciudades antes de eso, vamos, la nobleza podría tener alguna existencia urbana, pero derivaba la mayoría de su riqueza del campo. Entonces, pues la mayoría de los nobles tenían sedes en lugares rurales, no urbanos, ¿no? Entonces, la idea de, por ejemplo, que los nobles de un país tengan un hogar, una sede adentro de la ciudad de París, en un lugar específico, va creando por vez primera la idea de que hay barrios muy elegantes y barrios no tan elegantes. La idea de que vas a crear un barrio aspiracional también tiene su clarísimo nacimiento, pues, en esta ciudad. Yo hoy quería ir a ver la Plaza Royal, pero no me dio tiempo. No, digo, ya se nos acabó el día, pero mañana sin falta vamos a ir a tomar fotos, que yo quería compartir después fotos recientes de estas plazas que son muy bonitas. Si ustedes conocen la Plaza Real, yo creo que también se llama la Plaza Real. ¿Qué hora es aquí? Son 4:30 de la tarde. Ya está oscureciendo y está haciendo frío. O sea, está haciendo bastante frío, ¿no? Bueno, para un chilango, porque aquí se ve que no todos tienen frío, pero yo sí sentí frío, ¿no? Ahorita sí creo que son 4:30. Entonces, bueno, es una ciudad muy, muy fascinante para estudiar en la evolución de los espacios, porque hasta hoy en día, pues, yo estoy en el barrio de Montmartre, cerquísima de la iglesia del Sacré-Cœur, que es como el punto más alto de París. Vamos, la iglesia del Sacré-Cœur, sí, Sacré-Cœur, Sacré-Cœur está arriba, el Moulin Rouge está en este barrio también, porque era un barrio malísimo. Montmartre aquí vivían muchos artistas, pues, en los años 20, era un barrio todavía bastante marginal, hasta, yo creo que, pues, hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Montmartre, ya por su ubicación bastante céntrica, tiene pues ya hoy en día, digo, estábamos viendo ahorita en los locales que anuncian en las calles rentas y casas en venta, no pueden creer lo que cuestan. Bueno, nosotros nos quedamos simplemente. Un departamento vimos ahorita, enfrente de aquí hay una tienda, hay un local de bienes raíces, ¿no? Y en las vitrinas tienen en renta y en venta departamentos. Y vimos los departamentos, el precio promedio aquí en este barrio, se venden así en 1 millón de euros, un departamento de 70 metros cuadrados. Es simplemente increíble. París sufre un problema gravísimo hoy en día. Gracias, Aline. Yo no puedo compartir. Mil gracias, Aline. Es que yo no voy a poder compartir yo pantalla. Gracias por salvar esto, Aline. Si puedes acercarte a Montmartre. Mira, aquí estamos viendo. A ver, ¿qué estamos viendo? Ahí estamos viendo la ciudad de París. ¿Dónde estás, Aline? Es que estás muy lejos para mí. París es una ciudad. Mira, es muy divertido. Estábamos observando hoy con mis hijos que la falta de una retícula clara urbana en París, o sea, está como increíble, como nudo de calles y callecitas
quiere decir que en París probablemente hay muchos más calles que en ninguna ciudad reticular, ¿no? O sea, vamos a pensar en una ciudad como la Ciudad de México, las retículas pues tienden a extender las calles linealmente por kilómetros, ¿no? Entonces, pues tienes menos calles, o sea, digo, no es que tengas menos área vial o que tengas uh, menos propiedades, pero sí tienes menos calles, o sea, tienes menos nombres. Ahorita que cruzamos nosotros por aquí en Montmartre desde temprano, son miles de calles, entonces te da la oportunidad de nombrar las calles detrás de muchas personas, entonces todas las calles tienen nombres de personas, muy pocas mujeres, por cierto, es un tema que tal vez Alina ahorita va a poder comentar, que ella estuvo involucrada en un estudio de la frecuencia de la aparición de nombres de calles en las ciudades y pues evidentemente el tema de género se hace muy, muy, muy evidente en que en la mayoría de las ciudades pues de Occidente, Aline, tú me recordarás, ¿qué era el porcentaje de calles que habían visto en promedio tenían nombre de mujeres en Europa? Era un menos nombre, del 10%. menos del 10% de las calles tienen los nombres de calles de mujeres. Y aquí es impresionante porque si ustedes ven el mapa, como todas las calles son cortitas y como que son diagonales y se encuentran y topan con otro muro y topan con manzanas, tienes muchas más calles en París que en otras ciudades. O sea, digo, no es que sean más largas ni que sean más anchas, son angostas y son cortitas. Entonces, si te acercas un poquito más a tu mapa, Aline, podrán ver esta interesante consecuencia de esta, como este vaso, ¿cómo se llama? Plato roto, ¿no? Esta idea de que las calles y las manzanas son como triángulos chiquitos y de muchas formas. Pero cuando, vamos, hoy en día hay un tema importante en esta búsqueda, pues, de igualdad, ¿no? En todo. Y el tema del nombre de las calles, nosotros hemos, en algunos proyectos urbanos, tomado como base, porque aquí, pues, nosotros también tenemos que nombrar las calles en los esquemas y donde usábamos puros nombres de mujeres distinguidas en México. Al inicio fue donde lo hicimos en Ensenada, ¿no? Ahí teníamos Sí, 60, en el Sausal, 60 hectáreas de suelo urbano. Todas las calles tienen el nombre de mujeres distinguidas de México, ¿no? La principal, ya, me da mucha pena, no recuerdo mucho los nombres, porque seleccionamos mujeres distinguidas en las ciencias, en la literatura. Me acuerdo que la calle principal era una cirujana, pero porque además era de Baja California, pero ya no me acuerdo su nombre. Pero pues, no me acuerdo los nombres ni de las calles de hombres ni de mujeres. No es un tema tanto de género como de mala memoria de la edad. Pero tal vez, Aline, tú recordarás el nombre que habíamos escogido en ese entonces, ¿no? No, me acuerdo de pero no me acuerdo de la otra. No me acuerdo tampoco. Seguro había una calle pues de Sor Juana y teníamos a Pía Amor y teníamos a Pita Amor. ¿Quién más teníamos ahí? Teníamos a bueno, no es importante tal vez el detalle, pero interesante para que ustedes pues vean esta dimensión de las ciudades hoy en día, que es el tema pues de lenguaje y género, lo presente que está en temas como diseño urbano y en el diseño de las ciudades. París tiene esta enorme cantidad de calles, o sea, creo que si fuéramos a numerar las calles nomás como, ¿sí? Hay un río cercano a este barrio, sí, es que el río Sena atraviesa la ciudad y es como una gran S, ¿no? Entonces, hay cosas rarísimas cuando ves eso, porque luego ves que un edificio está frente al río y luego ves otro edificio que está al norte, como atrás del edificio que viste y también está sobre el río y te dices, ¿cómo puede ser eso? Pero es porque el río Sena hace una S. A ver, Aline, si quieres, vamos a acercarnos un poquito más a la ciudad. Es que es enorme. Además, París, Francia es un país muy urbanocéntrico. Vamos a decir que algo como el 30 o el 25% de la población francesa vive a 100 kilómetros de París, ¿no? Es un país muy urbano, donde tienes enormes zonas rurales, hoy en día con poca concentración. Hay muchos pueblos fantasma. En toda Europa es un problema. En Francia es un problema. En Italia, donde casi te regalan las casas en los pueblos fantasmas porque nadie vive ahí ya.
la gente se va abandonando el campo y, por ejemplo, en Alemania comienzan a tener un problema con como un incremento en el número de ataques de lobos a personas porque pues la población de lobos se ha recuperado mucho porque los pueblos rurales se van abandonando, ¿no? Y pues el bosque crece y los dominios de los lobos crecen y sus poblaciones se recuperan. Creo que para las personas pues que están muy al pendiente de esos temas, es una victoria, es una recuperación, pero también habla un poco de que lo que llaman la acreción, que es como esta o decreción, podríamos decir, accretion o decretion, que es como la manera en que las ciudades se están, en países donde ya tienes uh, eh, eh, el nacimiento de nuevas personas está cerca de cero, ¿no? México, por ejemplo, debemos estar un poquito arriba del 1% en incremento de población, pero ya hay países en Alemania, tiene cero, tasas de crecimiento casi de cero, donde tu crecimiento se va compensando con permitir la migración, ¿no? Recordarán que hace 2 años atrás o 3 años atrás, Angela Merkel dio permiso a que entraran 1 millón de refugiados de Siria, un enorme y muy laudable pues esfuerzo de los alemanes para no solamente extender la mano a estas personas en una situación de terrible desesperación, ¿no? Los sirios que tuvieron que huir la guerra en Siria, 1 millón de personas fueron admitidas al país de Alemania, ¿no? Vamos, el 1% de su población es un poco más, porque no llegan a los 100 millones. Los alemanes creo que deben andar por ahí de los 85 millones de habitantes. Se pueden dar cuenta, pues, y en esa manera, también Suecia ha sido algo parecido, Holanda, estos países, Francia también, son países que han buscado compensar sus bajísimas pasos de natalidad compensando con admitir la migración. Pero en general los países en Europa están decreciendo y esto hace que, pues, cuando me preguntan, y estuvimos hablando, pues, de la ciudad del futuro la semana pasada, lo más probable es que en México también para el año 2050 se predice pues que se invierte la pirámide, más personas van a tener más de 25 años de edad que menos de 25 años de edad en el 2050, o sea, se invierte nuestra pirámide poblacional en la cual la mayoría de las personas en el país ya son mayores en vez de menores. Esto va a tener un efecto contundente sobre la morfología urbana del país. Ahorita, si yo tuviera que predecirlo, pues, ¿qué va a pasar? En general vamos a tener que lidiar tal vez con un problema de suburbios abandonados, porque la ciudad central probablemente va a seguir siendo más deseable, aunque quién sabe con la condición, tanto por ejemplo, el COVID, como pues el tema de crimen o el tema de calidad de aire, calidad de vida. Puede que no sea cierto, puede que igual y las ciudades centrales son las que comienzan a sufrir mucho con los cambios climáticos, mucho más que las zonas rurales. Es difícil predecirlo, pero lo más probable es que en México también vamos a tener que lidiar con este problema de la decreción de la población en el futuro. Seguro va a ocurrir durante sus vidas, donde comienzan a cambiar la problemática, ¿no? Por un lado, tenemos todavía un problema de hacinamiento, tenemos una falta de hogares en el país, entonces igual, vamos, en el mejor de los casos, lograremos un mejor equilibrio donde hay más metros por habitante, ¿no? Disponibles para los habitantes, como lo interpretamos. Bueno, si las familias se hacen más chicas, entonces si el hogar promedio, pues en el país tiene 60 metros cuadrados o 70 metros cuadrados, donde antes vivían 4 personas, ahora van a vivir 2 o 3, ¿no? Entonces, una manera en las cuales medimos eso es los metros cuadrados construidos habitacionales por habitante, ¿no? En la Ciudad de México hay enormes contrastes. Por ejemplo, en Rubén Darío, en Polanco, donde tenemos las torres atrás del Museo de Antropología, ahí tienes, esas torres son muy grandes, los departamentos tienden a ser muy grandes, ¿no? 300 o 400 metros y probablemente tienen 1, 2, tal vez 3 habitantes.
Entonces podrías ahí llegar a tener 100 metros cuadrados construidos por habitante o tal vez 70, 80 metros cuadrados construidos por habitante, donde en la colonia San Rafael, estudiando estos temas con Aline hace años, pero podrías tener ahí 15 o 20 metros cuadrados de construcción por habitante, ¿no? Si decimos pues que los departamentos tienen 60 metros cuadrados y hay una familia de 4, entonces estás hablando de 15 metros cuadrados de habitacionales por habitante, ¿no? Para que se den una idea cómo funciona eso. En ciudades como París, que son grandes todavía receptores pues de inmigración, el suelo está carísimo, ¿no? Porque, y se reclama mucho eso. Hace unos años atrás, 2, 3 años atrás, el número de municipios que formaban, los arrondissements, que formaban parte es que en Francia tienes arrondissement, pero también tienes municipalidades, ¿no? Pero, vamos, incorporaron 40 nuevas municipalidades a la zona metropolitana de París. La ciudad se crece hacia afuera, ¿no? A cada vez más distancia. La ciudad central, no obstante que tiene, pues, estamos hablando de una ciudad donde casi toda la ciudad central de París tiene 6, 7 pisos, o sea, en calles angostas, y no es reciente, esto ha sido el caso desde hace más de 100 años. Los departamentos, los edificios, todos tienen uso comercial o usos mixtos en su planta baja, y luego de planta baja para arriba normalmente son 6 pisos, ¿no? Entonces, imagínense que tiene un área de construcción inmensa. Una de las cosas que nosotros medimos son los metros cuadrados construidos, ¿no? Por ejemplo, en la colonia Juárez, que nosotros medimos con mucho cuidado, hoy en día tienes aproximadamente 4 millones de metros cuadrados de construcción. Digo, si piensas que en la colonia Juárez tiene 120 hectáreas de manzanas, pues, ¿no? Ya sin calles, pues estamos hablando de que si tienes, eso quiere decir que tienes 1.200.000 metros cuadrados por piso, ¿no? En total, que es como vemos nosotros